¿ok? Falla en los módulos de entrada y salida de dispositivos de campo, ¿ok? De hecho, esta falla es el 80-85% de todas las fallas en un PLC. ¿Ok? Conversaba con un colega en Estados Unidos y también tenía esta misma cifra, entre 80, incluso él decía 90%, que el 80-90% de todas las fallas que tienes en un PLC cuando ya está en marcha son o con los módulos de entrada y salida o con los dispositivos de campo. ¿Ok? Y eso es cierto, en realidad es súper interesante este número porque ya te estoy diciendo dónde tú tienes que prestar foco, ya te estoy diciendo dónde tienes que entrenarte más, ya te estoy diciendo dónde tienes que buscar más y dónde tienes que encontrar los mecanismos para que puedas encontrar la falla mucho más rápida, quizá con algunos diagnosticadores, con alguna herramienta en particular. ¿Qué es lo que tienes que hacer normalmente cuando hay esto? Pues obviamente quizá hay que arrastrar, hay que ubicar el módulo y el canal en el cual se presenta esta falla, ¿cierto? Lo que primero salta pues es el error en algún instrumento o por esta falsa señal pues enclavó el proceso, ¿cierto? Y de esa causa tú tienes que rastrear la dirección de memoria en el PLC, luego te va a llevar a la porción de memoria del módulo o al módulo que se produjo esta falla y finalmente pues al canal, ¿cierto? Aquí tienes dos opciones. Aquí tienes dos opciones. Una opción es o tienes la falla del PLC hacia adentro o tienes la falla del PLC hacia afuera. Lo más común es que sea del PLC hacia afuera. Lo más común, ¿cierto? Desde los bornes del PLC hacia afuera. Es lo más común. Y para ello, pues, quizá algún termomagnético se abrió por un tema de algún corto, algo en campo, alguna interferencia, algún fusible también se quemó, ¿ok? O quizá tienes algunos terminales sueltos, o quizá es un problema con el mismo cableado que viene desde campo, ¿ok? Otras veces el problema va a estar en el mismo módulo a nivel de hardware, ¿ok? A veces se te puede quemar todo el módulo, a veces solamente el canal. Eso ocurre muy pocas veces en realidad, pero sí ocurre, ¿ok? Yo habré cambiado alrededor de 10 veces alguno de estos módulos, ya sea en PLCs o ya sea en DCS también. Ocurre, así que obviamente lo que tienes que hacer es asegurar tus repuestos, ¿no? Tienes que tener repuestos para actuar instantáneamente. Recordemos que cada parada de planta pues vale mucho dinero dependiendo de la industria donde estés, pero en general cualquier parada de planta es un problema bastante serio. Y si no tienes un módulo de repuesto para poder nuevamente poner en marcha la planta, pues realmente estás en problemas. ¿Ok? Así que este tipo de problemas es el más común. Para ello, pues, obviamente tus calibradores de campo son los que tienes que utilizar. Tienes que tener listo, pues, la documentación, ¿cierto? Sin planos actualizados no eres nadie, ¿no? Sobre todo si es que eres nuevo. ¿Correcto? Entonces tienes que hacer seguimiento al cableado, los fusibles, las borneras y cualquier equipo que pueda tener algún problema. Repito, lo más usual es que sea del PLC hacia afuera. Quiere decir, del PLC hacia el cableado interno dentro del gabinete de control o ya mucho más afuera, ya relacionado con el instrumento, con el motor, con lo que viene desde campo. ¿Correcto? Así que eso es súper importante. ¿A quiénes de ustedes les ha pasado esto? Yo sé que hay muchas personas experimentadas acá que les ha pasado esto. ¿A quiénes les ha pasado esto? Y si están de acuerdo que es una de las fallas más comunes. Más comunes que en tu carrera vas a ver si es que trabajas con PLCs. Obviamente este es indistinto a la marca, porque al final
todos los PLCs en general funcionan similar, ¿cierto? Tienen similar estructura, más, menos características, funcionan igual. Igual, la migración de un PLC a otro PLC no es tan dramática, es cuestión de adaptarse. Así que nada, ¿quién de ustedes ha tenido este problema? Falla del módulo, sí, es lo más común. Estoy de acuerdo, ya me pasó. Claro que sí. A mí me pasa de todo. Wow. Contactos falsos en las borneras, definitivamente, ¿no? Sobre todo si tu tablero está al lado de alguna zona con vibración, olvídate. Eso de ahí no te va a durar. Las borneras se van a soltar y hay que utilizar algunas borneras quizá autocompresibles para que evites este problema, ¿cierto? Alguna vez me pasó que encontramos ya la placa dentro del mismo gabinete saliéndose, ya está prácticamente afuera. Llegamos justo en el momento correcto. ¿Y por qué fuimos a ver el gabinete? Porque son más de 500 gabinetes que teníamos a cargo, porque falló una señal justamente, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta pues que prácticamente toda la placa de montaje del gabinete se estaba desprendiendo. Una cosa de locos. Falla común número 2, las fallas de puesta a tierra. ¿Ok? Es muy común que tengamos problemas con el PLC porque no lo hemos aterrizado bien. ¿Ok? O la persona que lo instaló no lo aterrizó bien. ¿Correcto? Y en general esto se ve mucho, ¿no? Se ve problemas que juntan las tierras eléctricas, las tierras de estructuras metálicas de la parte mecánica, por ejemplo, o incluso se ve que se mezclan las tierras que deberían ser para el mismo PLC, para el chasis del PLC, con las tierras de instrumentación. ¿Ok? Salvo manejes tú en la planta donde trabajas o en la planta donde alguna vez puedas visitar, tengan mallas, ¿no? Mallas equipotenciales, que en esos supuestos se estila utilizar la misma tierra para todo, ¿no? Asumiendo que todo es equipotencial. Entonces, pero de manera general, pues cada tierra debe estar conectado de forma independiente. En el peor de los casos, lo que se tiene que hacer y la manera correcta es que el cable que llega hacia el punto a tierra tiene que ser independiente, ¿no? Por ejemplo, para los que tienen mallas en las plantas donde trabajan, tiene que haber un cable independiente que sale desde el gabinete o los gabinetes hacia la malla tierra, otro cable independiente que sale y que llega, que es temas eléctricos, otro cable independiente que llega directamente hacia el punto de conexión de la malla para instrumentación, por ejemplo. ¿Ok? Esto es súper importante, señores, súper importante. En la imagen se muestra un diagrama típico, ¿no? En la imagen se muestra un diagrama típico de un sistema de tierra dentro de un gabinete, ¿cierto? Los chasis o los rack o los backplane de los PLCs se aterrizan, se juntan y finalmente llegan a una barra de tierras, ¿correcto? A una barra de tierras, y esta barra de tierras finalmente se aterriza a la tierra respectiva, ¿ok? También se estila conectar un punto del gabinete hacia esta tierra, eso está correcto, y todo aterrizado. ¿Ok? Eso es lo correcto. ¿Qué es lo incorrecto? Que por acá venga, pues, instrumentación, ¿sí? Por afuera y que también se conecte a este mismo bus. Incorrecto. O que tengamos tierras o conexiones de tierra de temas eléctricos. Incorrecto. ¿Ok? Así que hay mucho cuidado. Y en realidad, este tipo de cosas ocurre muy frecuentemente. Es muy raro que cuando hagas una inspección, o yo personalmente que he hecho algunas auditorías a sistemas de control en algunas plantas, tengas el sistema de puesta a tierra correctamente instalado. ¿Ok? Correctamente instalado. Bueno, en la otra imagen pues se muestra un diagrama de cómo se hace el conexionado. Normalmente los chasis de los PLCs pues tienen un punto ahí que te indica que ahí es para tierra y lo tienes que sacar pues por cableado, ¿no? Normalmente a 10 AWG, en 8 AWG es lo recomendable para que aterrices, ¿no? Recordemos que
siempre las corrientes parásitas o cualquier estática o cualquier energía remanente que queremos eliminar mediante el puesto a tierra va a viajar siempre por el conductor que tenga mayor diámetro, ¿cierto? ¿Por qué por ahí? Porque ofrece menor resistencia. Entonces, por ello es que los cables de puesta a tierra usualmente siempre son mucho más gruesos que los otros cables, pues, que son de señales o de control. ¿Ok? Perfecto. Y un punto importante, que en realidad es todo un mundo el tema de las puestas a tierra, pero yo le estoy dando un poco más los tips para que no los cometan y puedan revisar en cada una en sus plantas si es que pueden algo mejorar, ¿no? El otro punto son los loops, ¿no? Los loops a tierra son comunes también verlos, sobre todo en instrumentación. ¿Ok? ¿A qué se refiere un loop? Un loop de tierra. Bueno, tienes dos fuentes, ¿ok? Tienes dos fuentes o dos equipos. Si es que tú conectas el equipo en dos puntos diferentes a tierra, puede ser que la perturbación que va a capturar ese punto a tierra y que tiene que drenar hacia la puesta a tierra como tal, pues finalmente pueda regresar hacia el mismo equipo, justamente por esa doble conexión, ¿no? Entonces, por eso que siempre un equipo, PLCs, instrumentación o la malla del cableado en instrumentación, solamente, escúchame bien, solamente va conectado en un punto, ¿no? En el caso de la instrumentación, por ejemplo, el shield del cableado para señales analógicas o bien va en el lado del instrumento, muy raro que vaya a ese lado, o bien va en el lado del gabinete, ¿no? A su tierra de instrumentación, ¿ok? Eso es lo recomendable. He visto que PLCs han fallado o módulos han fallado porque están constantemente expuestos a este tipo de perturbaciones, ¿correcto? O, por ejemplo, tienes la caída de un rayo, ¿ok? A nivel externo se transmite por el cableado de instrumentación y llega hacia el chasis y, por tanto, hacia el PLC, pues, y se murió, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. El tema de la puesta a tierra es algo vital, no solamente para el PLC, sino también para el lado de la instrumentación, para las redes industriales, para los buses de campo y cualquier otro tipo. ¿Ok? Es súper importante. Hay mucho más que hablar acá. Obviamente, hay que asegurar, pues, que las tierras, si que son independientes, tengan la resistencia adecuada, ¿cierto? Normalmente menor a 5 ohmios. O si es que es una malla, se hagan las inspecciones de equipotenciabilidad adecuada para esto, ¿no? Perfecto. Vamos avanzando. Problema común número 3, los problemas de interferencia. Y va relacionado, de hecho, con lo anterior, ¿cierto? A ver, como hay muchas personas que recién inician, lo voy a explicar brevemente aquí, ¿ok? Siempre para problema de interferencia tú tienes un emisor que puede ser un motor, puede ser incluso antenas de comunicación, incluso puede ser radios portátiles, esos Motorola, por ejemplo, ¿ok? Pueden ser cables de media o alta tensión, etcétera, que finalmente van a emitir perturbaciones hacia una víctima. En este caso, nuestro pobre PLC, ¿no? O también hacia el cableado, hacia los buses de campo, hacia los instrumentos y en general cualquier equipo electrónico de baja intensidad que esté trabajando, ¿no? Y que sea parte de nuestro sistema de control. Entonces, eso de ahí es algo muy común verlo en plantas. También cuando haces auditorías, que me ha tocado hacerlas, encuentras problemas de este tipo, pero muchos, ¿no? Muchos. Y es por ello, por ejemplo, que los cableados de señales analógicas pues tienen pares trenzados. Acá podemos ver un diagrama bastante interesante, ¿no? Y si recordamos un poquito de física, no quiero entrar a la parte mucho teórica, pero a nivel práctico, si es que tienes dos líneas en paralelo, las inducciones que cada línea reciba, ¿ok? Se van a sumar, ¿correcto? Sin embargo, si el cableado de estas dos líneas está trenzado, lo que va a ocurrir
es que las interfecciones electromagnéticas pues se van a cancelar, ¿no? Van a estar en un ángulo de 90 grados y por tanto la interferencia va a ser mucho menor. Esa es la razón por la cual cualquier cableado de comunicación normalmente viene trenzado o cableado de señal analógica, ¿no? Viene trenzado. A pesar de que ya viene apantallado, protegido, qué sé yo, viene trenzado justamente para eliminar cualquier residuo de perturbación, ¿ok? Así que es súper importante que si es que vas a conectar, por ejemplo, señales analógicas, pues sea un par trenzado, ¿no? He visto muchos casos en el cual dicen, no, es lo mismo y le ponen un par de cables normales, ¿no? Paralelos. Y obviamente en el futuro ese tipo de instalaciones pues tienen problemas, ¿no? Tienen problemas. ¿Qué más? No solamente en el lado del gabinete, ¿no? Usualmente estas interferencias vienen en campo, ¿ok? Pero que finalmente acaban perturbando al PLC como tal, ¿no? Y normalmente, por ejemplo, cuando haces instalaciones en bandejas, se ve esto mucho. Se ve esto mucho, ¿no? Porque en bandejas pues pones un montón de cables y lo que suele hacerse, lo he visto, en la misma bandeja tienes el cable de potencia y tienes los cableados de instrumentación. Error, pues, ¿no? Error. O lo otro es que si bien están separadas en bandejas diferentes, pues están a una corta distancia. Prácticamente están juntos. O si es que viene por conduit, por tubería conduit, a pesar de que la tubería conduit es contra este tipo de problemas, contra interferencias, pues lo que encuentras es que dentro hay un cable de 110 AC con los cables de señales de 4 a 20, por ejemplo, o cables de instrumentación. Y inicialmente es posible que no ocurra nada, ¿no? Pero lo cierto está es que en el tiempo, en determinadas circunstancias, te va a afectar. Así que tienes que hacer una buena instalación. O lo otro, muy común, tus bandejas, las bandejas que instalas, no las aterrizas. No las aterrizas, ¿no? Entonces, todo este tipo de cosas que están mal, finalmente van a hacer que tu instalación sea pobre, que las perturbaciones de afuera, por ejemplo, algunos rayos, que también puede ser una perturbación externa, se cuele y vaya directamente hasta tu PLC, incluso hasta quemarlo. Si no es que quema solamente las tarjetas o los canales en particular o los fusibles, ¿ok? Así que hay que tener mucho cuidado con este tema, ¿ok? Hay mucho cuidado con este tema de las interferencias. Una anécdota, por ejemplo, de este tema, que de hecho no me ocurrió a mí, me ocurrió a un colega, pero sí es verídica, es que se tenía pues un sensor de vibración que finalmente falló la señal, se indució al PLC una perturbación e hizo parar todo un sistema de fajas, ¿no? Pero incluso hasta gracioso puede sonar, es que se había detectado que el instrumentista que iba a revisar esta señal de vibración o simplemente inspeccionarla en plena operación, cuando lo llamaban o se activaba la radio, que es muy común en planta tener radios pues para comunicarse, llegaba la señal y esa señal se inducía al cableado de ese instrumento y finalmente hacía parar toda la planta, ¿no? Hasta a un punto en que los instrumentistas iban ya sin radio, ¿no? Porque sabían que había ese problema. Hasta que una vez uno de ellos se olvidó de quitarse la radio o apagarla y paró nuevamente todo el sistema, ¿no? Puede ser un poco graciosa, pero son cosas verídicas que ocurren por temas de interferencia, ¿ok? Probablemente si es que hubiese habido una buena instalación, un buen dimensionamiento, este problema no pudo haber sucedido, ¿no? Así que, y el otro tema es, chicos, cuando ustedes comisionan una planta, la arrancan, ¿cierto? La entregan, todo bien hecho. Es muy usual, ¿no? Que sobre todo a los que reciben la planta, los que trabajan en la misma planta industrial, les den pues los certificados de verificación de interferencias o certificados de libre perturbación en los buses de campo, etcétera, etcétera, ¿no? Y suena gracioso porque no pueden hacer ese tipo de testeos si es que no está la planta en pleno funcionamiento.
¿Y eso por qué? Porque cuando tú arrancas una planta, pues, o la comisionas, primero que no está todo arrancado, o si está arrancado está sin carga, por tanto los motores no están consumiendo la potencia que deberían. O cuando recién estás metiendo carga, el producto que vas a procesar en la determinada planta, lo mismo, ¿no? Entonces, tú tienes que hacer el diagnóstico a plena carga, cuando todos los motores están funcionando, cuando todo está consumiéndose, cuando hay la mayor perturbación, cuando hay la mayor vibración, cuando todo esté a plena carga, ahí es donde puedes hacer quizá un diagnóstico con algunos analizadores para que te den información y vean si es que realmente todo está ok. Antes de ello, la verdad es que no sirve de nada. Y muchas personas muy experimentadas pues hacen esto, ¿no? Oye, toma, José Carlos, tu certificado de, no sé, de un bus de campo, por ejemplo, en Profidas DP, que todo está correcto. Oye, pero ni siquiera hemos arrancado a plenitud la planta. ¿Cómo haces esto? Entonces, hay mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. Y así, hay varios tipos de interferencias, ¿ok? Ya cuando trabajamos con buses de campo también hay muchas especificaciones que tenemos que tener, ¿no? Ok. Otro problema que es menos común, pero que ocurre, es el tema de la memoria corrupta o dañada. ¿Ok? En algunos casos, te sale pues un LED que te dice, oye, ¿qué fue lo que ocurrió? Y esto está asociado incluso a los puntos anteriores, a los dos puntos anteriores, que podría dañarse o corromperse la memoria. ¿Ok? Esto también ocurre, pero no siempre sabes si es que ha sido esa falla, ¿no? Porque algunos PLCs no te dicen nada, algunos salen en su log de eventos dentro de la CPU, por ejemplo, pero muchos otros no te dicen absolutamente nada. Cuando se sospeche de esto o tenga la certeza de esto, pues tienes que hacer una verificación de la integridad del programa, ¿ok? Porque es posible, como ha ocurrido un evento de daño en la memoria, no esté al 100%. Eso lo puedes hacer quizás comparando el programa que está cargado con el PLC, con el programa que tengas en algún backup, porque sí o sí tienes que tener un backup, ¿cierto? Si es que no tienes un backup, estás frito, ¿ok? Así que eso, aunque suene gracioso, muchos no tienen el backup al día. Y la verdad es que es una falla atroz, pues, ¿no? Porque piensan que el PLC es algo infalible, pero no, realmente no, ¿no? Para los que hemos trabajado ya años con estos equipos, pues sabemos que tiene su punto de falla y que tenemos que tener un backup a la mano, listo. Y sobre todo en la última versión, ¿no? En la última versión. Me ha ocurrido algunas veces que listo, ya cargué el backup. Ok, cuando vamos a revisar no era la última versión del backup. Wow. Eso pues aquí no le ha pasado, creo, a muchos de ustedes. El otro punto que hay que tener en cuenta son los valores en runtime, ¿no? Son esos valores que quizás el operador o se ponen desde la pantalla HMI, ¿ok? O son esos comandos que se quedan pegados en las interfaces HMI o en las pantallas de operación, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado con eso. Uno, porque cuando cargues tu programa, si es que es el último backup, pues posiblemente no tenga los últimos valores, ¿cierto? Parámetro de sintonización PID, configuraciones quizás de alarmas en runtime y generalmente todo lo que puedes manipular dentro del PLC, ¿ok? Por eso es que cuando saques tu backup tienes que asegurarte al menos de hacer una descarga también de los parámetros en runtime, ¿no? De manera tal que pues que tengas quizá los últimos valores de estas configuraciones que suelen ser volátiles y que si es que tienes algún problema, sea cual sea, incluso si es que necesitas hacer un reinicio del programa, lo tengas disponible, ¿ok? Una vez me ocurrió que hicimos 7 días de sintonización de controladores PIDs, eran un montón de lazos, como 200 lazos, habíamos iniciado una parte de ellos, y ocurrió una falla, ¿no? Una falla de energía, si mal lo recuerdo fue una falla, pero finalmente se corrompió la memoria. Y bueno, tuvimos que cargar el backup y nuestros valores de sintonía que habíamos batallado por 7 días se fueron. Pues. Literalmente fue lo que ocurrió.
Así que de los errores se aprende, señores. Ok. Y vamos por el top 5, por mi top 5 de fallas con PLCs. Y realmente no es una falla en el PLC, pero nos va a desencadenar quizá en una parada. ¿Por qué una parada? Porque ustedes saben, fíjense en este diagrama, ¿cierto? Ustedes saben, pues, del PLC se transmiten los datos hacia la estación de operación o es el HMI, ¿cierto? Es lo más común, probablemente todo el mundo ya lo sepa. Pero la gran mayoría de los procesos, si te quedas sin verlo, ¿cierto? Si es que te quedas sin verlo, es muy probable que detengas el proceso. ¿Ok? Sobre todo procesos rápidos, peligrosos, es muy probable que detengas el proceso. Te quedaste ciego, no sabes qué está pasando. La temperatura se aumenta, la presión aumenta, los flujos también. Te quedaste ultra ciego. Entonces, si tienes una falla en la red de comunicación, entonces es muy probable que detengas el proceso y es como que si, pues, hubieses tenido una falla general en todo el sistema de control. Entonces, si es que tienes una falla en la red de comunicaciones o en el bus de campo, pues prácticamente tienes una parada de planta, ¿no? Ahora, si es que son problemas aquí en los buses de campo industriales de sensores, igual, ¿no? Se cae un bus de campo, vas a tener varios sensores en falla y por tanto probablemente disparen algún interlock y que va a tripear tu proceso. Y esto es algo bastante común. Por eso es que ahora que ya todo está prácticamente en bus, muy poco es en 4A20, se habla mucho de las redes industriales, con el tema de la industria 4.0 y todo el tema que tiende hacia Ethernet. Es muy común encontrar a la gente especializada que se dedique a estos temas. ¿Ok? Ahora, desde nuestro lado, si hablamos de Ethernet como tal, pues ya saben, y solamente para aclarar, Ethernet como tal es simplemente la capa física, ¿cierto? El cable Ethernet, ese que usamos pues en nuestras casas, ¿no? Que también se usa a nivel industrial, pero a nivel industrial pues no utilizas el cable simple, ¿cierto? Utilizas el cable STP, ¿no? ¿Cierto? Para que recuerden, el cable STP, el cable que es blindado, ¿no? Y protegido contra interferencias. Les decía que las redes industriales pues son muy diversas. En la parte inferior pues tenemos Profibus DP, Profibus PA, tenemos DeviceNet, tenemos ASI, tenemos muchas otras redes, tenemos Modbus RTU en 485, etcétera, etcétera. Tenemos bastantes, ¿no? Y en la parte superior ya de alta velocidad, por así llamarlo, comunicación entre controladores, pues tenemos Ethernet IP, tenemos Profinet, tenemos Modbus TCP y todos ellos corren sobre Ethernet, ¿ok? A veces cuando pregunta a alguien, oye, ¿qué protocolo de comunicación usas? Ethernet. En realidad ahí no estás diciendo nada, ¿no? Tienes que decir el protocolo como tal. Es más, las computadoras con su línea base utilizan simplemente TCP/IP y se acabó, ¿correcto? Solo que a nivel industrial pues utilizamos ya como capa superior algunos otros protocolos que pues van a brindar mayor robustez hacia las comunicaciones. Entonces, este es el punto número 5. Realmente es un tema amplio, no es simple porque acá intervienen varios protocolos de ser el caso. Si es que tienes suerte, pues probablemente tengas una red chiquita como esta quizá, con unos cuantos PLCs, quizás solamente con un bus de campo que transmite señales de instrumentos y quizás con algunos enlaces Ethernet que comunican hacia tus HMIs y quizá algunas computadoras, ¿no? Esa es una red chiquita, es más fácil diagnosticar, pero igual hay que saber instalarlo, probarlo y todo el tema, ¿no? Me ocurrió alguna vez, por ejemplo, que tenía un PLC y a los 10, 15 metros había un HMI, ¿no? Y una vez por semana fallaba el HMI. Se quedaba congelado los datos. Una vez por semana. Lo reiniciaban y funcionaba bien. Una vez por semana. Muy raro, ¿no? Una vez por semana. Ya todo lo que tenga una frecuencia establecida te da alguna señal. ¿Y qué hacía difícil para diagnosticar esta falla? Pues que entre el HMI que teníamos, ¿ok? Y el PLC, acá había un motorcito.
pero este motorcito solamente se prendía una vez a la semana. Qué coincidencia, ¿no? Y el cableado, a pesar de que estaba en conduit, pasaba muy cerca del motor, muy cerca, ¿ok? Estaba en conduit, ¿no? Pero, ¿cuál era la deficiencia de esta instalación? Que este cable era un cable UTP normal, común y silvestre, ¿no? Cuando ustedes saben, y si es que no lo saben, para que lo anoten, tienen que utilizar siempre cableado STP, cableado reforzado, protegido, contra interferencias. Y bueno, luego de una inspección, como siempre, y casi siempre, se encuentra ahí al culpable, ¿no? En este caso el motor, cambiamos el cable, también lo alejamos un poco y con eso se solucionó. Es uno de los tantas fallas que pueden ocurrir en los sistemas de redes industriales. Pero, ¿qué pasa si es que tienes algo mucho más grande? Mucho más grande, ¿no? 50 switches, tienes 50 PLCs o 50 controladores de DCS, tienes 20 estaciones de operación, tienes 20 servidores, tienes historiadores, tienes interfaces OPC y realmente este puede ser un esquema de una planta muy grande, muy grande. Acá la complejidad es enorme, ¿no? Y acá no se muestran los buses de campo, los que transmiten los sensores, solamente se muestra la interconexión entre controladores o PLCs hacia arriba, ¿no? Entonces acá la complejidad es enorme y hay que ser muy estrictos con toda la instalación y probablemente hayan profesionales específicos que se encarguen de mantener y revisar este tema, ¿no? Sería mentir decir pues que uno lo sabe todo, definitivamente no es así. Así que ahí actualmente ya hay profesionales que se dedican solo a esto, ¿no? Los que ven la parte de redes de comunicaciones de sistemas industriales son especialistas en estos temas, ¿no? Así que por ahí viene comenzar la complejidad. Del Delta V, no, este no es del Delta V, es del sistema Schneider-Foxboro, pero sí es de un sistema distribuido definitivamente, ¿no? Tener un laboratorio de pruebas antes de instalar y probarlo para quien instale sepa todo el circuito. Es lo recomendable. En plantas gigantescas como esta es un poquito difícil. Ok. ¿Hay algún procedimiento de verificación para la implementación de comunicaciones? Eso es complicado en realidad, ¿ok? Es complicado porque vas a tener que inferir cada uno de los buses de campo tiene un tratamiento diferente, ¿ya? Sobre todo para los que vienen de instrumentos, cada uno tiene especificaciones y estándares diferentes y eso hace difícil esto.